No todo lo que atrae es bueno. A veces lo que más fascina es lo que más destruye. Asesinos convertidos en leyenda, egos desmedidos convertidos en liderazgo, personas sin límites convertidas en modelo. Y lo más inquietante no es que existan, es que generan admiración. Hoy no es un episodio cómodo, porque no vamos a analizar solo a figuras como Pablo Escobar o Donald Trump. Vamos a analizar por qué una parte de la mente humana necesita que existan. Pablo Escobar no solo traficaba con droga, construyó un sistema basado en el miedo, ordenó asesinatos de jueces, policías, civiles, financió atentados, convirtió la violencia en estrategia y aún así, para algunos, era un héroe, porque construyó casas, porque repartió dinero, porque ofrecía algo que el sistema no daba, poder inmediato. Ahora mirad a Donald Trump, un estilo basado en la confrontación constante, ataques directos, un discurso que no busca consenso, busca imponerse, y eso conecta, porque en un mundo donde muchos sienten que no tienen voz, ver a alguien que no se filtra se siente como poder. Pero aquí está la trampa. Lo que parece fuerza muchas veces es incapacidad de contenerse, lo que parece autenticidad puede ser ausencia de autocrítica, y lo que parece liderazgo a veces es ego amplificado. Ambos casos activan mecanismos primitivos, la atracción por la dominancia. En incertidumbre el cerebro busca figuras que no dudan, aunque eso implique destruir. La fantasía de impunidad, ver a alguien romper reglas y ganar siempre una idea peligrosa, así es como se llega arriba. Y luego, la más silenciosa, la desensibilización. Lo extremo, repetido muchas veces, deja de parecer extremo. Pero en el fondo, no es admiración real, es proyección. Personas buscando fuera lo que no han construido dentro. Pero hay algo que nunca se romantiza, el final. Pablo Escobar terminó en paranoia, rodeado de enemigos y completamente solo en lo esencial. Un imperio basado en el miedo no genera lealtad, genera dependencia y traición. En el caso de Donald Trump, su estilo ha amplificado la división, ha convertido el conflicto en herramienta constante, y eso tiene un precio psicológico colectivo. Más polarización, más tensión, menos capacidad de escuchar, porque el poder basado en el ego necesita enemigos para sostenerse. Entonces la pregunta no es por qué ellos existen, la pregunta es ¿por qué eso nos atrae? ¿Por qué confundimos intensidad con fortaleza? ¿Por qué la frialdad parece poder? Porque entender eso es empezar a liberarse. Psicológicamente, ambos perfiles comparten una base incómoda, una identidad sostenida desde fuera. Necesitan impacto para sentirse existentes, necesitan dominar para no enfrentarse a su propio vacío. En el caso de Pablo Escobar, el poder fue una vía directa, control absoluto a través del miedo. En el caso de Donald Trump, el poder se manifiesta a través de la confrontación constante, la necesidad de imponerse y de nunca retroceder públicamente. Pero en ambos hay un patrón común. El poder no es una herramienta, es una necesidad psicológica. Y cuando el poder se convierte en necesidad, pierde libertad, porque dependes de él, dependes de ganar, de dominar, de no mostrar debilidad nunca, y eso crea una prisión invisible, una donde no puedes parar, no puedes dudar, donde no puedes ser humano. Por eso ese no es el camino, porque no lleva a la paz, no lleva a la estabilidad, no lleva a una identidad sólida, lleva a una versión inflada de uno mismo que necesita constantemente demostrar que vale. La verdadera fortaleza funciona distinto, no necesita imponerse, no necesita destruir, no necesita enemigos, porque no nace del vacío, nace de algo mucho más difícil de construir, equilibrio interno, y eso no se puede fingir. Pero hay algo que casi nunca se muestra completo, el coste real. No es el del poder, no es el de la fama, el coste humano. Porque detrás de cada figura como Pablo Escobar no hay solo una historia de descenso. Hay miles de historias que se rompieron, familias que perdieron hijos, hijos que crecieron sin padre, personas que salieron de casa y nunca volvieron. Atentados que no fueron números, fueron cuerpos, fueron nombres, fueron vidas interrumpidas en segundos. El miedo no era una idea abstracta, era cotidiano, era constante, era vivir sin saber si el día siguiente llegaría. Y cuando alguien construye el poder desde ahí, no solo destruye en el momento, deja huellas psicológicas profundas, trauma, ansiedad, desconfianza permanente, generaciones enteras marcadas por la violencia. Y no es muy diferente el caso de Donald Trump, que también se puede medir en explosiones, en violencia extrema. La confrontación constante, la división, la narrativa de nosotros contra ellos, tiene un impacto psicológico real. Personas enfrentadas, relaciones rotas, familias divididas por ideología, la desconfianza crece, el diálogo desaparece, la tensión se normaliza, y eso también tiene víctimas, no siempre visibles, no siempre contadas, pero reales. Porque cuando el conflicto se convierte en identidad, la sociedad deja de cooperar y empieza a fracturarse. Y aquí está la parte más incómoda. Nada de eso aparece en la narrativa del éxito. No ves a las víctimas en los documentales que lo glorifican. No ves el trauma en los discursos que polarizan. Solo ves el poder. Pero el poder sin conciencia siempre deja un rastro de daño que no se puede maquillar. Y entender eso rompe la ilusión. Si has llegado hasta aquí, no me queda más que agradecerte. Un saludo y hasta pronto.